Sepan, tu revista político y social en Baja California. Haciendo historia con Antonio Arbizu y Mari Ávila. Ámbito profesional del derecho. A continuación tendremos la oportunidad de tener en este foro las aportaciones de un experto en el tema. Me refiero al magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivero, pero antes de invitarlo a que tome la palabra, considero oportuno destacar ante ustedes algunos aspectos relevantes de su trayectoria profesional. El magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivero es licenciado en Derecho, cuenta con un doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial. Recibió su nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en agosto de 2002, año en que estuvo asignado a la tercera sala hasta el 2004. A partir del 2005 colabora dentro de la segunda sala familiar, cargo que le fue ratificado en el 2006. Otras de sus funciones que lo hacen destacar en el ámbito del derecho fueron su colaboración como juez de enlace mexicano en materia de restitución internacional ante la Hague Conference on Private International Law, miembro de la Asociación Internacional de Jueces en Materia de Familia, impulsora integrante de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para la Protección de la Niñez, participante de la quinta y sexta reunión de la Comisión Especial para la Evaluación del Funcionamiento de la Conferencia de la Haya, integrante del grupo de trabajo para la elaboración de una guía de buenas prácticas en torno al tema de la conversión sobre sustracción internacional de menores. También fue partícipe en la Red Internacional de Jueces en la Conferencia de la Haya, especializados en asuntos de familia, integrante de la delegación mexicana en las reuniones de trabajo ante la ONU para la sustentación del cuarto y quinto informes consolidados sobre el cumplimiento de nuestro país de la Convención de los Derechos del Niño. Cabe destacar que esta fue de reciente actividad que se celebró en Ginebra, Suiza. Como el profesional culto que es, pues también hace su aportación a la literatura con sus obras Práctica Forense en Derecho Familiar y Los Menores como titulares de la acción. Sin más que agregar, con gusto, dejo ante todos ustedes al magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivero, no sin antes invitar a nuestros invitados especiales. Si alguno de ustedes desea bajar del presidio o si se quedan para acompañar la exposición, es el momento para hacerlo. Habitualmente estoy acostumbrado a hablar de pie, no a hablar sentado, entonces para mí es una circunstancia nueva dirigirme a un auditorio tan extraordinariamente variado como el que ustedes representan, con miembros de la sociedad civil, con miembros de los distintos poderes, probablemente sea mi teléfono, con personajes muy importantes de la política en el Estado y con caras amigas, porque me es muy grato decirles que me he encontrado a muchas personas con las que he tenido la posibilidad de platicar en anteriores conferencias. Les agradezco mucho su apoyo solidario y desde luego les agradezco mucho a los señores diputados Mónica Bedoya Cerda y a don Gerardo Álvarez por haberme formulado la invitación para estar aquí platicando con ustedes. Cuando recibí la invitación en mi oficina, me parecía que el tema era de extraordinaria relevancia. O sea, tener la posibilidad de platicar con ustedes en relación a un código de familia en un estado fronterizo donde el tránsito de personas es un asunto vital, no solamente para la economía, sino también para el desarrollo de la entidad y particularmente para la consolidación de núcleos familiares. Me pareció verdaderamente un proyecto extraordinario. Cuando lo empecé a leer, evidentemente me fui involucrando y me fui emocionando más, porque no obstante tener 10 años de ejercicio como magistrado en materia de familia y algunas actividades a nivel internacional, cuando uno se involucra dentro de la posibilidad de hacer algún tipo de aportación en la construcción de conceptos que van a regir la vida de una comunidad tan importante como lo es el estado de Baja California, el compromiso es mayor, es mucho mayor. El compromiso tanto de los señores diputados como de los señores jueces y magistrados participantes en este esfuerzo es extraordinario. Yo siempre he admirado en la división de poderes, he admirado una parte que me parece que debe ser dicha públicamente. El Poder Ejecutivo tiene una gran responsabilidad
para decirlo muy brevemente, de proveer en la esfera administrativa de todo lo necesario para el cumplimiento de las leyes. Los jueces conocemos los hechos, pero los hechos históricos. Los jueces nos ponemos a juzgar sobre eventos que ya acontecieron, y dependiendo de la mayor o menor, o mejor o peor carga o compulsa probatoria que nos aporten, entonces podremos llegar a una verdad. Pero nosotros estamos juzgando en relación con leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Lo que verdaderamente me admira del Poder Legislativo es que ellos, los señores legisladores, que son aquellos que tienen la sensación y el sentir de lo que cada uno de los ciudadanos que se acerca a ustedes a darles su confianza o a reclamarles, porque también se van a reclamarles. Yo sé que ustedes lo han sentido, nosotros lo hemos sentido incluso como jueces. Ustedes son los encargados de recibir de la sociedad la información y delinear el tipo de sociedad que quieren los ciudadanos del estado de Baja California. Esa se me hace una labor extraordinaria. Esa en particular se me hace una labor invaluable, porque entra en el diseño del tipo de ciudadanos que queremos ser para el futuro. Y ese tiene que ser un diseño muy serio, tiene que ser un diseño que dé seguridad, estabilidad y sustentabilidad a la sociedad que le está pidiendo a sus representantes que las doten de este tipo de conceptos para regir sus vidas. Entonces, mi reconocimiento público, mi solidaridad con los señores diputados y mi reconocimiento en particular por este esfuerzo, que no es un esfuerzo menor, es un esfuerzo de una gran dignidad y de una gran profundidad. Yo me atrevería, de una manera muy tangencial, a hacer algunas recomendaciones, no en relación con un código, sino más bien en relación con los conceptos que deben de informar un código o que deben de informar esa construcción de derechos que la sociedad espera que tengamos. Y me quiero referir básicamente, tengo una presentación pero la voy a seguir para que haya un orden, como dice mi amiga Mónica, para que haya un orden en la presentación. La voy a seguir. Así puedo, así está bien, no hay ningún problema. La voy a seguir. México ha sido uno de los países que mayor cantidad de convenios internacionales ha suscrito, que mayor cantidad de convenios internacionales ha suscrito. El problema no radica en la suscripción del convenio internacional. El verdadero esquema importante es la recepción de la norma internacional en el derecho interno. Y esa recepción o receptación de la norma es la que nos puede llevar a ser calificados como un país que tiene vocación de cumplimiento del compromiso internacional asumido o que no la tiene. Y todo esto tiene consecuencias. O sea, tener vocación de cumplimiento tiene una consecuencia positiva dentro del ámbito internacional. Se acceden a una serie de beneficios, entendidos como créditos, entendidos como una serie de apoyos. Y el no tener vocación de cumplimiento también tiene una consecuencia. Y esta consecuencia es algún tipo de, no diría yo represión, sino más bien se pueden perder oportunidades para que personas del extranjero inviertan en nosotros. Por citar un solo ejemplo. Bajo este esquema, en el momento en el que suscribimos una obligación internacional, tenemos que estar pensando en la forma y términos en que vamos a recetar. Pero cuando se trata de derechos que tienen que ver con la infancia, entonces nos colocamos en el evento de la suscripción de ciertos convenios internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, que nos dice con toda claridad el concepto que debemos de entender por el interés superior del menor. Cuando hablamos del interés superior del menor, en la clave
de Convención de Derechos del Niño es un interés que debe de significar el desarrollo de una política pública que ponga el énfasis en la atención prioritaria de todas las necesidades que tiene una mujer. Y esto es verdaderamente importante, porque este convenio, esta convención, con esta definición de interés superior del menor, ha sido considerada como un derecho humano. El interés superior del menor, para los términos de la Convención de los Derechos del Niño y posteriormente para otro tipo de convenciones, como la Convención de la Haya, está considerado como derecho humano. Y los derechos humanos están resaltados en nuestra norma fundamental, en nuestro artículo primero, en nuestra Constitución, y ese rango hace que toda la legislación que tenga que ver con derecho humano, o toda la legislación que tenga que ver con menores, pase necesariamente por el interés superior de los niños como una política pública prioritaria. Es un primer punto que debe de llamarnos poderosamente la atención para el efecto de elaborar un código de familia. La pregunta a responder antes de continuar con la exposición sería: oiga, ¿y por qué un código de familia? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cuál es la lógica de necesitar un código de familia? La respuesta se da simple y sencillamente si vamos a ver qué cantidad de códigos tenemos y qué tipo de conductas regulan. Tenemos código civil y de procedimientos civiles, tenemos código penal y de procedimientos penales, tenemos código laboral que lleva implícito también un código de procedimientos para el común desarrollo a partir del artículo 630 y siguientes. Tenemos un código fiscal, tenemos un código de justicia fiscal y administrativa, tribunales de justicia fiscal y administrativa. Y en materia de familia, que todos conceptualizamos a la familia como el núcleo de la sociedad, nos olvidamos de un dato relevante: el éxito de la familia, las necesidades de la familia no pueden ser tratadas con los conceptos que regulan relaciones comerciales, como el Código de Comercio, o relaciones civiles, como el Código de Procedimientos Civiles, como el Código Civil. ¿Por qué? Porque la cuestión de arrendamiento, la cuestión de hipoteca o la cuestión de pago de pesos son cuestiones propias de negocios entre personas, y todas normalmente, en una gran mayoría de los casos, son personas adultas, son personas que tienen una adecuada representación legal, y en consecuencia la lógica en ese tipo de códigos es una lógica diferente a la lógica de la familia. Cuando hablamos de familia, hablamos del núcleo de la sociedad, pero también hablamos de un espacio en el cual se da con mayor frecuencia la presencia de ambos padres, o cuando menos de un cuidador primario y de un cuidador secundario, que pueden ser o no los padres biológicos, pero que están formando un núcleo familiar. Si podemos hablar de la posibilidad de ser afectado o de ser vulnerable dentro de la familia, serán las más amplias posibilidades de ser vulnerable. Si atendemos a las necesidades fundamentales de los menores, que son personas que no pueden sufragar sus necesidades básicas, entonces le vamos dando una cara, le vamos dando un rostro a la vulnerabilidad de la que puede ser objeto nuestros niños. Y esos niños son los que el día de mañana van a ser diputados, van a ser jueces, van a ser ciudadanos, van a ser maestros universitarios, y van a ser las personas que van a dar los conceptos para el cuidado de la sociedad que ahorita ustedes en este foro y en estas consultas están diseñando. Entonces la responsabilidad que tienen ustedes dentro del diseño de las políticas públicas que van a construir la certeza, la seguridad y la protección de los menores que ahorita están en el estado de Baja California y de aquellos que nazcan en el futuro es muy relevante, porque de alguna manera ustedes ya están involucrados en ese proceso, tienen voz, tienen participación y tienen opinión. Entonces, cuando hablamos de la preponderancia de los derechos, cuando hablamos
de la necesidad de tutelar el núcleo familiar, como lo que vamos a llamar como familia nuclear, como familia extendida, en la forma y términos en los que la sociedad de Baja California les pida a sus diputados que lo definan. Entonces, estamos participando en la toma de decisiones que van a regular los temas. Esto es algo de extraordinaria relevancia desde mi percepción. Pero además del interés superior del niño, este convenio internacional de los derechos del niño nos habla del derecho del menor a ser escuchado. ¿Cómo regulamos dentro de un código de procedimientos civiles o dentro del código que ustedes quieran el derecho del menor a ser escuchado? Y lógicamente este derecho al menor tiene que ser regulado de una manera muy particular, porque escuchar a un menor tiene una serie de connotaciones. Yo les diría a ustedes que muchas veces cuando uno está entrevistando a un menor, logra, dependiendo de la habilidad del entrevistador, obtener respuestas que si llegan a manos de alguno de los padres, el padre al que no le beneficia la respuesta del menor, el menor puede tener consecuencias al interior de la familia. O sea, si el menor viene y declaró X cosa y mamá o papá sienten que eso les perjudica, va a haber repercusiones en contra de él. El punto, ahora que ustedes están haciendo el análisis del código, es ver de qué manera podemos proteger el dicho del menor que pudiera, en lugar de causarle un beneficio, generarle un perjuicio. Yo les diría que la tónica de un código de esta naturaleza debe tener un eje rector: el reconocer que en nuestro país, y en particular en el estado de Baja California, el ser menor de edad es un factor de seguridad, no un factor de riesgo. Y en la mayoría de la República, ser menor de edad es un factor de riesgo, no es un factor de seguridad. Esto es importante porque cuando hablamos del derecho de los menores, no estamos hablando de un derecho menor, al contrario, estamos hablando de un derecho de la mayor trascendencia, de un derecho que si no lo construimos sobre bases eficientes que permitan protección y desarrollo, entonces vamos a obtener resultados contrarios a lo que estamos construyendo. Entre otros de los convenios internacionales suscritos por nuestro país está la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que todos somos iguales, dice que todos tenemos derecho a un juicio justo y dice que todos debemos de acceder a un juez competente que dirima la controversia. Y cuando habla de todos, no hace exclusión de los menores. Y cuando habla de representación en juicio, tampoco excluye a los menores. Y cuando dice que todos tenemos derecho a tener un abogado, yo le he revisado el convenio por todos lados y tampoco dice que ellos no pueden tener, no deban tener un abogado. Entonces, todas estas cuestiones, cuando las ponen ustedes en clave de cumplimiento de la obligación receptada, nos lleva a decir, seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes están pensando, a ver, Oscar, la representación de los menores la ejercen sus padres y lo ejercen en ejercicio de la patria potestad. Eso todos lo sabemos y eso hasta yo lo sé y así lo sé. El único punto es que cuando hay un debate entre el papá y la mamá, entonces, ¿qué les hace suponer que los intereses del menor van a estar bien representados por el papá o por la mamá? ¿Qué les hace suponer que el interés del menor va a estar alineado con el interés de los padres o puede estar confrontado con el interés de los padres y cada uno de los padres tiene a su abogado y el menor tiene a alguien que no necesariamente tiene que ser un abogado, pero alguien que hable por él? En el Distrito Federal tenemos una figura que se llama el asistente de menores, que no es un abogado, es un psicólogo, es un sociólogo, pero no necesariamente es un experto en materia judicial. Más bien es un facilitador para que el menor comente o nos diga
qué es lo que percibe del conflicto que en ese momento están viviendo sus padres. Pero eso no califica al asistente de menores como un defensor del menor. El Ministerio Público, que también está presente en la audiencia de los menores, el Ministerio Público representa a la sociedad, y dentro de la sociedad está mamá y papá, y también está el menor. Pero entonces el Ministerio Público tiene una postura que lo comprometería si lo tomáramos como el abogado del menor. Se lo dejo como reflexión, no necesariamente como hay que ponerle al menor un abogado, aunque así lo dice la convención que firmamos. Cuando dice que todos tenemos derecho a un juicio justo, no excluye a los menores, como dije anteriormente. Y la consecuencia de esta no exclusión implica necesariamente que para poder acceder a un debido proceso debo de tener una defensa adecuada. Y una defensa adecuada pasa por una defensa informada. Y una defensa informada pasa por una persona versada en temas de derecho que pueda hablar en la posición de cada una de las partes en el proceso, o cuando menos en la postura de cada una de las partes, que puede resultar afectada por la resolución que se tome en el asunto. Pasamos a la resaltación de estas normas en nuestra Constitución. En el artículo primero constitucional, básicamente la gran reforma que tuvimos alrededor del 2011, si mal no recuerdo, en junio del 2011, el 6 y el 10 de junio del 2011, tiene que ver con la incorporación de los derechos humanos y su transversalización en todas las acciones de los jueces y en todas las acciones de las autoridades para privilegiar de manera adecuada los derechos que están consagrados en la normativa mundial. Pero cuando esto lo pasamos a los menores, además hay una prevalencia de esos derechos. Cuando hay un conflicto de derechos entre adultos, en ese conflicto, entre los adultos hay igualdad. Pero cuando hay un conflicto entre adultos que implica derechos de menores, en ese conflicto ya hay desigualdad. Y el Estado interviene estableciendo prevalencia de derechos en favor de los menores y como consecuencia de ello establece un equilibrio entre las partes en el proceso. ¿Por qué? Porque lo que busca es que la tensión que pueda existir entre estos derechos se resuelva en beneficio del interés superior del común. Dicho en breves palabras, cuando el conflicto es entre mamá y papá, se prefiere el derecho del niño. Resuelta la tensión que genera presión sobre los derechos del menor, entonces se empiezan a resolver los derechos de los padres. Pero la preponderancia, la trascendencia, el reforzamiento del derecho es en favor de los derechos del menor. Y nuestro artículo 4 constitucional establece cuáles son los derechos de la infancia, establece el interés superior del menor como una política pública y establece las obligaciones de los ascendientes y de la sociedad. Es decir, no solamente los papás y los abuelos de los niños tienen responsabilidad en la educación de los niños y en la vigilancia de que efectivamente sus derechos humanos y cualesquiera otros les sean efectivamente tutelados, sino que también está involucrada la sociedad y en última instancia el Estado. Es decir, ustedes como sociedad en estos foros de consulta van a decir lo que piensan, sus diputados van a tomar sus ideas, las van a pasar a puestos legales y van a regir su vida. En este momento y en este tipo de foros, ustedes están legitimados para opinar en función de cómo están viendo la construcción de este tipo de derechos. En cuanto a grupos vulnerables, pues ponemos en primer lugar a niños y niñas, pero existen una gran cantidad, no voy a hablar de ellos en este momento, pero me parece pertinente hacer una simple referencia. Entre los grupos vulnerables están los niños y las niñas, los adolescentes, los discapacitados, las mujeres gestantes, los adultos mayores, cualquier persona en estado de indefensión o cualquier persona en situación de riesgo grave. Así, con esta generalidad, intento hacerles esta descripción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nuestra propia Constitución y luego nuestros legisladores locales
intentan construir un instrumento jurídico que nos permita dirimir nuestras controversias de una manera efectiva. Todos esperamos que lo hagan partiendo de la base de la esencia del derecho humano, que es la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas, simplemente como referente para que lo tengamos claro, porque muchas veces escuchamos hablar de la dignidad de las personas, pero no sabemos exactamente a qué se refiere o qué es vivir con dignidad. Yo les daría una idea, es una simple idea, no es una definición, pero la dignidad implica la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarlo con las características que yo, Óscar Cervera, necesite para vivir, y eso personalícelo cada uno de ustedes. Después, yo quiero vivir como yo quiero vivir, dentro de un ámbito de seguridad, dentro de un ámbito de prosperidad, dentro de un ámbito que me permita desarrollarme como yo me quiero desarrollar. Dentro de una serie de condiciones materiales concretas de existencia. Yo quiero vivir como quiero y quiero vivir bien. No quiero irla pasando, quiero vivir bien. Y hay un aspecto, cuando hablamos de dignidad de las personas, hay un aspecto que no es tangible, y ese aspecto tiene que ver con mi integridad moral. Yo a eso le llamo vivir sin humillación. Es decir, yo quiero vivir con mi proyecto de vida, quiero vivir bien, a veces voy a poder, a veces no voy a poder, pero quiero que mi vida se rija con una ausencia total de humillaciones. Y esto me puede dar como ciudadano del estado de Baja California una lógica en lo que yo le puedo pedir a mis representantes para que vayan construyendo el Estado de Derecho que nosotros queremos. El Estado de Derecho es una expresión que usamos y que escuchamos y que leemos de ella con mucha frecuencia, pero que en léxico normal, el Estado de Derecho es reglas claras y piso parejo, para que todos seamos iguales. ¿Qué quiere decir? Que a todos nos sea aplicada la norma de la misma manera. El poder acceder a la justicia debe ir implícito con la condición de que todos vamos a ser tratados iguales. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en nuestro país? Que cuando acudimos a un proceso, de entrada no vamos a confiar en el resultado del proceso. Estamos viviendo también un cambio de paradigma, estamos viviendo un cambio de la definición del debido proceso legal, estamos construyendo nuevas instituciones que vengan a satisfacer las necesidades de nuestra ciudadanía, pero hay un grupo de la sociedad que todavía está adherido o enraizado a las anteriores instituciones. Y entonces estamos en una etapa muy difícil, estamos en una etapa en la cual el pasado no se ha ido y el presente no ha llegado. Entonces hay una disfunción muy importante entre la forma en la que, por ejemplo, yo fui educado. Yo soy generación 1954, yo salí de la escuela de Derecho hace alrededor de 36, 37 años, terminé la carrera de abogado y el mundo era otro. Y en el 2010 México volvió a cambiar. Antes del 2010 hubo un cambio muy significativo en el año 2008, que fue una reforma que iba en la lógica de transitar hacia un nuevo paradigma de impartición de justicia. Y en toda la República hemos tenido problemas para implementarlo. Los problemas han sido muy variados, desde resistencias en los órganos del gobierno encargados de la implementación de estos programas, hasta resistencias en la misma sociedad o en algunas áreas de la sociedad. Yo no sé si lo vamos a llegar a implementar al 100%, yo espero que sí. Yo apuesto porque se deba de hacer un cambio. Porque le voy a dar un número que
No tengo los datos del Estado, pero tengo los datos del Distrito Federal. Cuando la diputada estuvo a visitarme, le comentaba yo de la importancia de este proyecto que tienen y le puse un ejemplo, seguramente ya se va a acordar. En el Distrito Federal recibimos cada año 350,000 asuntos nuevos. 350,000 asuntos nuevos, que no quiere decir que los que recibimos el año anterior están resueltos, por favor, están en curso, no están resueltos. Eso también hay que decirlo con toda claridad. Entonces, si usted recibe 350,000 asuntos y le dicen las estadísticas del tribunal que el 13% de esos 350,000 asuntos pertenecen al ámbito penal, y me voy a la reforma del 2008, la reforma constitucional del 2008 ataca el ámbito penal. Ese es el espíritu de la reforma. Se busca un juicio a través de los procesos orales, a través de la inmediatez. ¿Qué es lo que se está buscando? Resolver el caso con todas las piezas enfrente y con todos diciéndose las verdades que se tienen que decir, el juez imponiéndose de estas verdades y dictando una resolución de inmediato. Perfecto. Eso es en el 2008, reforma constitucional. Yo le estoy dando a ustedes las cifras de este año, 2014, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y en materia penal es el 13%, son 45,000 asuntos los que ingresan de los 350,000. El otro 34% o 35% son asuntos civiles y mercantiles. La cifra del 34% son 119,000 asuntos. Insisto, no quiere decir que lo resolvamos, quiere decir que ingresen. Y en materia de familia estamos hablando del 53%, es decir, estamos hablando de 185,500 asuntos. 185,500 asuntos por año, desde hace 3 años, no ha bajado la cifra. Hemos podido evitar que otros asuntos lleguen a juicio, sí, hemos evitado alrededor de 280,000 asuntos en juicio, porque se ha desarrollado medios alternativos de solución de conflictos y se ha trabajado con la sociedad civil, se han certificado abogados y hay abogados, mediadores que desde sus despachos pueden llevar procedimientos de mediación. Eso le ha permitido a la Ciudad de México abatir en 280,000 asuntos, pero si eso se lo sumáramos, entonces el problema sería mayor. ¿Cuántos jueces familiares tenemos en el Distrito Federal? Les digo estos números para que ustedes los pasen a sus números locales y tomen las medidas que estimen pertinentes. En el Distrito Federal hay 42 jueces de familia de sistema tradicional y 10 jueces de familia de sistema oral. Si nos vamos a la aritmética pura, estamos hablando de casi 4,200 asuntos anuales más a cada juez. Si nos vamos a los medios y procesos impugnativos, les gustan a ustedes 2 apelaciones por asunto, 2 apelaciones por parte. Ya es que tenemos una variedad de medios y procesos impugnativos. Tenemos apelación, tenemos queja, tenemos reposición y tenemos revocación, dependiendo que sea en primera o en segunda instancia. Póngale usted 2 a 185,500, póngale 2 por parte. Estamos hablando de más de 1,200,000 asuntos que tienen que resolver 52 jueces y que tienen que resolver en segunda instancia 15 magistrados de 5 salas. Realmente ustedes le den solución a esto. A lo mejor me dicen, oiga, pues no necesitan 52 jueces, necesitan 500 jueces, sin nada más que no hay presupuesto. Que esto es algo común. Además, si es caro tener el número de jueces y el número de salas que tenemos, bueno, pues duplicarlos o triplicarlos es mucho más caro. Y eso que tenemos medios alternativos y tenemos gente que resuelve los casos. O sea, el Distrito Federal, francamente hablando de frente a la sociedad, tiene un problema muy serio. No sabemos, y lo digo no irresponsablemente, sino con toda seriedad, no sabemos de qué manera vamos a poder enfrentar esta problemática y superarla.
necesitamos evidentemente del apoyo de la sociedad. O sea, ojalá que ustedes nunca lleguen a estas cifras. Estas cifras son devastadoras. Si analizamos a México como país, quitándole los números del Distrito Federal, damos un resultado. Si le ponemos los números del Distrito Federal, damos otro resultado. Pero la lógica es, ¿cómo le hacemos para resolver estos problemas? Porque si el sistema anterior no funcionó y el sistema actual tiene muchas dudas de funcionar, yo creo que debe de funcionar. Pero va a funcionar bajo la lógica en la que los medios y procesos informativos sean revisados. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿tiene lógica llevar un procedimiento en el cual podamos estar interponiendo recursos para reencauzar lo que no se ha desencarrilado? O sea, yo entiendo que tengo el derecho como ciudadano, dentro de un juicio, a interponer un recurso. La pregunta es, ¿necesito interponerlo? La siguiente pregunta es, si lo necesito interponer, lo que estoy expresando dentro de ese recurso tiene como finalidad obtener una resolución justa. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo a mi experiencia, ¿qué es lo que yo alcanzo a ver cuando analizo los recursos? Que los litigantes inician la interposición de un recurso en ejercicio de un derecho que les es lícito, están legitimados para hacerlo y les es permitido hacerlo. Y está bien que lo hagan, es correcto, efectivamente, sobre todo si se ha desviado el recurso del procedimiento y pueden resultar afectados. Pero ¿qué pasa cuando, interpuesto el recurso, ya no se busca la finalidad de reencauzar el procedimiento, sino que se busca como finalidad el someter a un contrario? Ya las cosas cambian y entonces el fin lícito del recurso ya se vuelve cuestionable y eventualmente el fin lícito del recurso puede, con la distorsión, generarle daño a un tercero. Les pongo un ejemplo de todos los días. Se fija una pensión provisional. Las pensiones provisionales, las pensiones de alimentos provisionales se fijan en ausencia de la contraparte, se fijan solamente con los datos que aporta el acreedor alimentario, que puede ser el papá o puede ser la mamá, quien haya interpuesto la solicitud. Y el juez la fija como una medida precautoria y la fija tratando de resolver la problemática que se le está presentando. Es un menor o son dos menores, entonces hay que proveer lo necesario para que sus menores tengan todo aquello que requieren para su desarrollo integral en términos de lo que establece el código y en términos de lo que establece la Constitución. Perfecto. El problema está que cuando vienen los descuentos, de repente pues firma una cantidad que es superior a las posibilidades de la persona que es el deudor alimentario. Para que esto cambie, se dice que tiene que llegar el juicio a sentencia. Para que el juicio llegue a sentencia, la parte que obtuvo un beneficio en esta pensión provisional, que de repente no representa la realidad, que de repente no es la más adecuada, o que de repente le está causando un daño a la otra parte, pues interponen todos los recursos necesarios para que cuando se llegue a resolver en primera instancia, pues con razón o sin razón vamos a buscar una apelación y después de la apelación vamos a interponer un amparo. Entonces la provisionalidad, el beneficio, la licitud, el sentido lógico de fijar una pensión preventiva para los efectos de satisfacer una necesidad alimentaria legítima, y en el transcurso del proceso se puede ver desvirtuado. Yo creo que hay que ir pensando cómo podemos hacer que estas cosas no ocurran, porque esto es en pensión alimenticia, pero ¿qué pasa en visitas supervisadas, cuando hay violencia en la familia y la parte que debe de llegar al menor para las visitas no lo lleva? ¿O qué pasa cuando fija su señoría una pensión alimenticia definitiva con todos los elementos
analizando adecuadamente el ingreso del deudor alimentario, fijando con el debido criterio de responsabilidad y proporcionalidad. Y entonces el deudor alimentario dice, pues renuncio a mi trabajo y me voy a otro lado, y no voy a decir le escondo, pero sí le dificulto al acreedor alimentario la posibilidad de cobrar. Entonces llega un momento en el que uno dice, debo de aceptar como una excusa válida el hecho de que una persona incumpla y dé como justificación para su incumplimiento que no tengo trabajo. Todos sabemos que la situación económica del país es complicada. Todos sabemos que tener trabajo es un privilegio. Todos debemos de cuidar nuestro trabajo. Pero un menor de edad que necesita, que no va a salir a trabajar porque tiene 2 años, porque tiene 3 años, porque tiene 5 años, es justificable que nosotros le digamos, pues hijito, como tu papá o tu mamá renunció al trabajo, pues no como los próximos meses hasta que tu papá o tu mamá consiga un nuevo trabajo. Estas cosas van en la lógica de la ética social, del compromiso de las personas y al final de cuentas de la clase de instituciones que queremos, de la clase de leyes que queremos y de cómo vamos a hacer para construir esas leyes. Cito un último ejemplo, la patria potestad. El incumplimiento de los deberes alimentarios puede llevarme a la pérdida de la patria potestad. Pero hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que puedo perder la patria potestad y puedo recuperar la patria potestad. Y puedo volver a perder la patria potestad. Y puedo volver a recuperar la patria potestad. Entonces, cuando entramos a toda esta teoría que habla del desarrollo integral del menor, de la necesidad de tener menores bien atendidos, emocionalmente estables, con un adecuado desarrollo para que sean ciudadanos prósperos el día de mañana. ¿En qué momento la realidad se despega de la fantasía y la realidad llega a ser mucho más fuerte y se nos impone con mucha más contundencia que cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar? Y les estoy platicando de casos que ocurren todos los días en los tribunales, de dudas que todos tenemos como jueces al momento de dar la sentencia, de dudas que la sociedad tiene al llegar en un momento determinado a plantear un caso ante un juez, de los tiempos de la impartición de la justicia, de las dilaciones de la impartición de la justicia. Incluso platicábamos hace un rato con los señores diputados de la gratuidad de la impartición de la justicia. Los costos de la justicia son enormes, son altísimos, son carísimos. Ahí están los presupuestos de todos los tribunales. Ustedes los pueden consultar a través del internet. Todos los tribunales tienen la obligación, por la ley de transparencia, de colocar en su portal cuánto han recibido de desautorizado su asamblea, en su caso su congreso local, y cómo lo han invertido. Pues ese tipo de cuestiones que son muy sensibles porque nos permiten determinar qué apoyos económicos está teniendo la justicia y qué resultados prácticos está teniendo la justicia y cómo estamos calificando la impartición de justicia. Pero la parte probablemente más complicada es la de las imputaciones que se hacen a los jueces y por extensión a la mayoría de los servidores públicos de corrupción. Es un tema muy delicado porque todos los que sean abogados que estén aquí conocen muy bien la teoría del fruto del árbol envenenado. Hay una teoría que dice que si el árbol está envenenado y toma un fruto y lo prueba, es altamente probable que también le envenene. Entonces, el punto aquí es que el árbol es la sociedad, los jueces son los frutos. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar esta sociedad? ¿Cómo vamos a hacer para tener a una sociedad participativa que aplique del 108 al 111 de la Constitución? Hay como régimen de responsabilidades para aquellos funcionarios que no cumplimos con nuestro deber judicial o con nuestro deber oficial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido incluso el incumplimiento del deber constitucional
penal como un ilícito. Si yo tengo deberes y no los cumplo, por incurrir un hecho ilícito. Un ilícito que puede ser civil, puede ser administrativo, puede ser penal. Pero al fin y al cabo un ilícito. Entonces, la sociedad debe estar muy atenta a que no cometamos los servidores públicos ilícitos, que no nos desviemos en el ejercicio de nuestros deberes. Pero también debe estar muy atenta a no acudir a un juicio a decir cosas que no son ciertas o a plantear las cosas en la forma y términos que crean que les conviene plantear, escondiendo las pruebas que les puedan perjudicar o aduciendo que no las tienen o que no las conocen. En la medida en la que la sociedad participe en los procesos diciendo la verdad y la contraparte también, en esa medida van a ayudar mucho a los jueces a dictar sentencias que resuelvan el problema. Porque yo al final de cuentas como juez puedo dictar una sentencia con base en que en los hechos que ustedes me dieron, en las pruebas que ustedes me aportaron, si son ciertas o si no son ciertas, eso lo saben ustedes. Al final de cuentas yo dictaré con base en las constancias de autos, dictaré la resolución que yo estime pertinente, con la que ustedes pueden estar de acuerdo, con la que pueden no estar de acuerdo, y si no están de acuerdo, la impugnarán. Pero si ustedes dijeron la verdad, exhibieron los documentos que prueban esa verdad, al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Es posible que en algún caso se pierda, pero normalmente, si dices la verdad y pruebas la verdad, normalmente llegas a tener la razón dentro del procedimiento. Yo catalogaría la verdad como uno de los 5 derechos fundamentales que nos corresponden, desde luego el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la libre tránsito. Pero el derecho a la verdad, el exigirle a mi contrario que diga la verdad, con los medios de prueba que la ley me da para exigírselo, y el exigirle al juez que resuelva sobre la verdad, es algo que me parece que la sociedad tiene que reflexionar. Porque en ocasiones, cuando nos beneficiamos de ciertas actividades no muy ilícitas, no decimos nada, pero cuando algún acto ilícito o cuando un acto reprobable nos causa perjuicio, entonces nos indignamos. Y me parece que estamos en el momento, en estos cambios de paradigmas, en estos, si vamos a transitar de justicia escrita a justicia oral, si vamos a tener un código específico que dirima las controversias en materia de familia, puede ser el momento oportuno para ponerle sanciones a los que no digan la verdad, para ponerle sanciones. Sepan